Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, y agradeciendo como siempre la transmisión del Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de la señal del canal 8 y de la 99.1 FM y 1050 de AM. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, que tengo el honor de compartir cámaras con nuestra presidenta de la comisión, maestra Charlyn Ramos. Bienvenida, muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto saber que estamos contando con todas las personas que se unen a esta gran señal que nos une cada martes a las 10 de la mañana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos, cómo garantizarlos, no solo en nosotras mismas y en nuestras personas queridas, sino también en todas las personas que están ajenas a nuestros espacios, y por supuesto ahora compartiendo con un tema tan importante, con un invitado tan especial como es el maestro Jorge Vale, hablando sobre el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Así es, muchas gracias. Sí, el día de hoy nuestro invitado estelar es el maestro Jorge Valdés, que está con nosotros en su calidad de director general del Instituto Sudcaliforniano para las Personas con Discapacidad, para la inclusión de las personas con discapacidad. Bienvenido, maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Evelyn, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y qué honor compartir con la presidenta Charlyn, contigo, esta mesa que habrá de servir para platicar un poco sobre temas de derechos humanos, que los disfrutamos, los requerimos y trabajamos junto a ustedes para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Claro que sí, y en ese sentido pues traemos una gran noticia, maestro, que de un gran evento que nos espera este miércoles, que a mí me fascinó el nombre, que es Tarde de Magia, Ilusión y Fantasía. Me gustaría que nos platicara un poquito de qué podemos esperar de este gran evento este miércoles. Déjame empezar por platicarte que las personas con discapacidad desde hace siglos y décadas venimos trabajando fuertemente de cambiar la cultura de la sociedad hacia nuestro sector. Hemos pasado etapas muy complejas, muy lastimosas y de mucha discriminación, y estamos construyendo una nueva etapa que precisamente se basa en la construcción de un modelo de vida para todos por igual, que lo llamamos modelo humanista, mexicano por cierto, y que tiene que ver con centrarse en los principios del ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas en general, para todas las personas de nuestra sociedad, y desde luego pues también a las personas con discapacidad. Este trabajo de tránsito de una época que venimos dejando atrás y que recibe el nombre de inclusión, de alguna manera, hacia una nueva sociedad en la que se incluye, no se excluye a las personas con discapacidad, tiene que ver con temas que algunos son muy importantes y otros son muy urgentes. Y hay desde luego cosas que se mezclan. Urgentes tenemos temas como movilidad y transporte, como salud, como empleo, como bienestar, y pues dentro de todos estos también hay temas importantes que tienen que ver con la cultura, la recreación y el deporte. Y la pregunta que me haces tiene que ver con este tema, que sí es urgente, desde luego importante, sobre todo, de buscar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, al igual que todos, y entre estos el derecho a la cultura, el derecho a pertenecer, al igual que todos, en una sociedad que se divierte, que tiene recreación, que practica la cultura, y especialmente que los espacios públicos se abren para este sector, como en esta ocasión que logramos el Teatro de la Ciudad. Imagínate, el santuario del arte y la cultura en nuestro estado, en una tarde mágica, así de ilusión y fantasía, en la que habrá interesantes participaciones de solistas del coro del estado, que habrán de cantarnos un total de 11, 12 canciones de temas de fantasía, de películas como Toy Story, como Mulan, como Aladino, como Cenicienta, como Frozen. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimas de ellas, Tarzán, entre otras,
con música espectacular y canciones en español para que el público disfrute esa fantasía. Todas estas películas tienen que ver con el alcance de derechos. Pareciera que no, pero por ejemplo, te comento, Presidenta, Aladino. Aladino lucha por la igualdad, por no ser, aun cuando era un malhechor, un ladronzuelo, busca cumplir su fantasía, su sueño, enamorado de Yasmín, pues busca encontrar al genio que le ayuda a lograr su sueño. Y de manera fantasiosa, pero tiene lógica cuando nos habla de ser todos tratados por igual. Y así, por ejemplo, tocas el tema de Toy Story, en donde hay personajes que están sintiendo que son discriminados. ¿Te parece esa palabra común a nuestro sector? Claro, porque uno de ellos, Woody, el personaje central de la película, pues siente el miedo de ser discriminado por la llegada de nuevos juguetes. Y así Claro. también otro personaje que tiene el miedo de que de repente descubre que su identidad no es lo que él pensaba. Muy común en nosotros las personas con discapacidad, cuando descubres que tienes una discapacidad y vives un duelo. Y así, entonces descubre que es un juguete, cuando él pensaba que era un superhombre. Y entonces, todas las películas, estas que van a cantarnos, reflejan esa lucha por derechos de los humanos y también de todos en general, para lograr su sueño, para lograr que lo imposible aparente se vuelva posible en la realidad. Es un mensaje muy claro, y entonces estará preparando el escenario para que después de que te llenes de energía con toda esa pasión de música, cantantes fabulosos del coro del Estado van a quedar sorprendidos de sus voces, de su entusiasmo, de la energía que transmiten y la letra tan preciosa, y entonces darán paso a la entrada de la puesta en escena de una obra de teatro musical, Evelyn, que es la Alicia en el País de las Maravillas. Sí, Se preguntarán, ¿y por qué esa película? ¿Qué tiene de especial? sí, sí. Para empezar, Alicia, que platica con su padre le dice, para lograr lo imposible, lo primero que tienes que hacer es conocer, creer, sentir que todo es posible. Wow. Y eso lo vivimos las personas con discapacidad, cuando te das cuenta que dices, bueno, no veo, no oigo, no puedo caminar, no puedo pensar igual que como quieren todos los demás, pero eso no quiere decir que sea imposible y lo puedo lograr. Y entonces, en la obra, Alicia entra a un país, a un escenario en donde se pasa por diferentes eventos en los que se da cuenta que somos una diversidad, que cada quien en su cabeza tiene un mundo diferente, y que el hecho de que otros piensen diferentes no los hace diferentes. Somos iguales en nuestros derechos, aun cuando en nuestro cerebro, nuestro desarrollo mental se haya construido de forma diferente, porque tú estudiaste mercadotecnia, porque Charlene estudió derecho, yo estudié matemáticas. La estructura de nuestra mente es totalmente diferente. Sin embargo, como seres humanos tenemos los mismos derechos. Claro. Y en este caso, el derecho a disfrutar de la cultura. Y entonces el elenco artístico está por personas con discapacidad, en este caso de la obra, con discapacidad visual. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Una persona que no ve puede bailar y cantar? Claro, porque lo va a sentir por el tacto, por el oído, por el conocimiento que se adquiere de forma diferente a quien no oye. Y quien no oye busca en esta obra de teatro bailar, cantar, aunque no escucha la música, pero se contagia de los demás y aprende, y en conjunto todos hacen la misma acción. Igual sucede
con una persona en silla de ruedas. ¿Quién te dice que no puede bailar? Claro. Cuando se puede mover para todos lados. Y entonces se contagia con ver, bailar, cantar a quien no ve, quien no oye. O por ejemplo, quienes tienen un síndrome de Down y les ves la energía con la que bailan, cantan y participan. Y entonces el que menos se puede mover puede aparecer en el escenario como lo hacen, pues como una flor o como una carta. Pero participa, no se le deja afuera, es decir, no se le excluye, se le brinda, Charlene, el mismo derecho a participar en el escenario, al igual que todos. Y esto es disfrutar de la cultura. Al final, si tiene autismo, si tiene discapacidad intelectual, te das cuenta que todos los participantes, en donde hay de todas estas discapacidades, muestran al público su entusiasmo, su felicidad, su conocimiento y aprendizaje, y demuestran que en materia de inclusión a las personas con discapacidad, quienes debemos cambiar es la sociedad, y así cambiar en empleo, y así cambiar en educación. No es quien debe cambiar la persona con discapacidad, el docente debe prepararse de una nueva forma. Evelyn está estudiando un doctorado en educación que le llaman especial. Bien, entonces en esta educación debe entenderse que el docente debe estar preparado para entender esa diversidad humana. Así como hay un hombre y una mujer, hay una persona con discapacidad, el docente es el que debe tener la imaginación, la chispa, el conocimiento, el descubrimiento de cómo poner su metodología a favor de todos, y en lugar de que si hay una persona ciega, por decirlo, en la mesa, en un equipo de trabajo, no decirle, tú no, porque tú eres personita, tú eres angelito, tú eres cieguito, tú eres una persona con habilidades diferentes, eres una persona especial, tú no hagas la tarea. Al contrario, derechos y obligaciones, súmate y haz. Y así como hay una persona que lee muy bien, otra escribe muy bien, el que no tiene visión les va a dictar, les va a entender lo que la lectura tiene, y todos presentarán el trabajo en equipo. De esta manera la educación debe ir cambiando a ser esa educación inclusiva. Y de esto trata la obra. Si bien no se explica de esa manera, el mensaje está ahí. Todos tenemos un sueño, todos tenemos el deseo de enfrentarnos y romper una barrera. Esa barrera que me impide hacer algo, la brinco, la hago a un lado, aprendo, y entonces si rompo una barrera, aprendo para romper otra, y así 3, y así 4, y así 5, y así entonces aprendo, trabajo, llevo una vida social, llevo una vida de amor con una pareja, crezco intelectualmente también, y desde luego me desarrollo con los mismos derechos humanos que todos. De eso trata esta puesta en escena. Mañana miércoles 29 de enero a las 5 de la tarde empieza la obra, no confundirse. A las 5 de la tarde arranca. Muy bien. Y hay que estar antes, 4 de la tarde, 4:15, porque les aseguro que va a estar llenísimo. Excelente, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados por ir y por seguir fomentando esta parte de la sensibilización, que muchas veces no es la persona con discapacidad la que la necesita, sino todos los demás. Entonces, este tipo de acciones y este tipo de eventos tan importantes creo que abonan mucho a esta parte de sensibilización. Seguimos platicando después de este corte. Regresamos. Estás escuchando
escucharnos aquí a través de la 99.1 FM y 1050 de AM en Canal 8, y recordándoles también que nos pueden seguir en las redes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde pueden ver también el en vivo en nuestra página de Facebook. En este bloque tenemos una gran invitada de honor que fue galardonada con el Premio Estatal de los Derechos Humanos en la edición 2024 en la categoría de periodistas y personas comunicadoras. Andrea Elizabeth Ramírez Lozano, bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Evelyn. Pues muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por la entrevista y por este espacio. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Yo quiero que me platiques, por favor, ¿cómo viviste estos premios, el estar ahí, tu testimonio tan emotivo? Platícanos cómo fue para ti esta experiencia. Pues la verdad es que muy gratificante. Creo que este tipo de reconocimientos justamente al periodismo nos hace poder dignificar la profesión aquí en Baja California Sur, ¿no? No es tan común que se den reportajes que sean de investigación, y pues nosotras, mi compañera Grace y yo, realizamos este reportaje con el fin de poder dar visibilidad, ¿no?, al tema pues de violencia que se vive aquí en Baja California Sur, particularmente con las mujeres, ¿no? Y que por supuesto involucra el tema de violencia a los derechos humanos. Entonces, lo reitero, pues este tipo de reconocimientos nos hace a nosotros poder dignificar la profesión y que a su vez pues se pueda dar más comúnmente este tipo de investigaciones, y pues obviamente seguir cumpliendo con nuestro trabajo y con lo que nos gusta, ¿no? Que es informar a la gente. Claro que sí, y de acuerdo contigo en esa parte de dignificar la profesión, como bien lo dices. A mí me gustaría, maestra Charlene, que nos platicara un poquito de cómo es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos impulsa estas iniciativas. Primero, pues a través de evidentemente del Premio Estatal de Derechos Humanos, pero cómo es este empuje que tiene la Comisión. Pues como bien comentas, a través de el Premio Estatal de Derechos Humanos, la primera vez que lo creo en el 2023 y se da la primera edición justamente en el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se hace este análisis previo a mi llegada en mayo de 2023, uno de los primeros puntos para atender un plan de trabajo que fuera verdaderamente inclusivo con todos los grupos de atención prioritaria. Lo que hago no es solamente hacer en solitario un plan de trabajo respecto de las necesidades que ya tenía identificadas, sino que hacemos una serie de foros con los grupos de atención prioritaria y las asociaciones civiles y las colectivas para poder identificar cuáles son esas otras necesidades que pudieran estar pues quedándose cortas dentro de las ya detectadas. Y uno de estos encuentros principales son con las personas periodistas con las que tenemos y las personas comunicadoras, y uno de estos puntos era justamente la importancia de que la labor de las personas periodistas en el Estado estuviera siendo visibilizada con la importancia y con la debida diligencia que requiere una labor social de tal pues impacto en nuestras comunidades para pues tener una opinión pública y también para la toma de decisiones respecto de lo que pasa en nuestras comunidades. En este sentido, pues desde entonces hice el compromiso de justamente generar este Premio Estatal de Derechos Humanos con una categoría específicamente para la especialización de las personas periodistas y comunicadoras, que pudiera de esta manera garantizar la visibilidad que las personas que se dedican al periodismo en nuestra entidad, por supuesto, tengan pues plataforma que permita no solamente presentar las propuestas y sus trabajos de investigación en el año cuando pues justamente se inscriben o son propuestas y propuestos para la candidatura de este premio en esta categoría, sino también evidentemente, como lo es el caso de las ganadoras en este año, en la edición 2024 de Grace Gámez y de Elizabeth Ramírez, pues con un trabajo de investigación que verdaderamente en nuestras comunidades, ¿verdad?, se sale de lo común o lo que habíamos estado viendo con anterioridad y entra a un trabajo verdaderamente profesional enfocado con toda una metodología para precisamente presentar un verdadero trabajo de investigación y no simplemente la nota
pues que se puede devenir de una simple declaración de una persona servidora pública, un funcionario o funcionaria de alguna dependencia en algún momento en el tiempo. Claro que sí, y esta importante visibilización muchas veces la tenemos a través del trabajo que están desarrollando periodistas y personas comunicadoras como lo es tú, Andrea, y entonces platícame, ¿cómo surge para ti este interés de voltear a ver, de tener este contacto más cercano y de empezar a hacer esta investigación, particularmente en derechos humanos en mujeres? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres y cómo lo abordaste? Bueno, pues como obviamente todos lo sabemos y como ya lo mencionaba, aquí en el Estado la violencia familiar, la violencia de género, la violencia, digamos, en general contra la mujer es uno de los delitos más presentes. De hecho, de acuerdo con cifras que recientemente daban a conocer por parte de la misma Procuraduría General aquí en el Estado, Solo en el 2024, alrededor de 1.500 denuncias por violencia familiar se registraron, solamente por ese delito, pero además hay otras, pues en otros temas de acoso, abuso y otro tipo de delitos mucho más graves, ¿no? Entonces, esto es parte de una problemática que viene pues ya de años atrás y que se ha agravado. Como periodistas, como personas que nos dedicamos a la comunicación, pues es una problemática que vemos día con día, ¿no? Que justamente como lo mencionaba Charly, nos toca cubrir la nota de lo que ocurrió, que a lo mejor parece un hecho aislado, pero que ya viéndolo desde una perspectiva mucho más lejana, pues te da una vista de cómo se vive, ¿no? Este tipo de delitos en el municipio de Los Cabos en lo particular. Y aunado a eso también pues nos percatamos de que había ciertas, por medio de denuncias ciudadanas, nos percatamos de que había ciertas deficiencias en el trabajo que se realizaba por parte del instituto para con las mujeres que necesitaban de estos servicios, ¿no? Que necesitaban tal vez de un apoyo económico, que necesitaban terapias psicológicas, que necesitaban asesorías jurídicas o incluso acompañamientos para realizar algún procedimiento jurídico penal. Entonces, tenemos la oportunidad nosotras de acceder a una capacitación, a un curso de periodismo de investigación y posteriormente nos sale la oportunidad de que nos den una beca que justamente fue dedicada para investigar algún tema que se relacionara en cómo se afectaba la vida de las mujeres, ¿no? En la localidad. Y en este caso, pues nosotras creímos que era ideal poder investigar este tema y dar a conocer más a fondo qué problemáticas se tenían. Obviamente, pues cuando uno empieza a investigar, no tienes idea de lo que vas a encontrar, sino conforme va avanzando la investigación, te vas dando cuenta de qué tan grave podía haber sido el problema. Entonces, bueno, al final del día, cómo funciona este instituto, pues impacta definitivamente a la vida que se tiene en el municipio de Los Cabos, y justamente el informar para nosotros, pues también tiene otro fin, ¿no? Que es poder tener una incidencia, el que este reportaje pudiera impactar, que pudiera llegar también a la parte pública del estado, del municipio, y que pues justamente influyera en la toma de decisiones. Y destacas un punto muy importante que es la denuncia ciudadana. Y en este caso, maestra, ¿cómo es que la ciudadanía puede acercarse a hacer una denuncia en materia de derechos humanos? Claro, este punto es muy importante porque en nuestro sistema legal hay algo que se llama que es a petición de parte, a diferencia de lo que se llama también de oficio. Son términos legales que entendemos que son muy complicados de entender a simple vista, entonces lo que significa es que una autoridad pueda actuar sin que nadie le pida que actúe. Eso es lo que se llama de oficio. Y ese caso únicamente sucede, al menos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando estamos en una situación de que estamos detectando una presunta violación de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes. Ahí no necesitamos esperar a que mamá, papá, un maestro, alguien, vecino, algún adulto venga a solicitarnos, mucho menos el mismo niño, venga a solicitarnos: oiga, por favor, Comisión Estatal de Derechos Humanos, intervenga para defender mis derechos. Ahí podemos entrar de oficio en cuanto tengamos conocimiento de una situación en este sentido. Y la otra parte, cuando no estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, sino de personas adultas en general, y tenemos una situación de que tenemos conocimiento de alguna presunta violación de derechos humanos, no podemos entrar a actuar nada más porque tengamos conocimiento de ello. La persona en particular que
considera que están siendo violentados sus derechos, tiene que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y solicitarnos expresamente la intervención para pues hacer la investigación de esta presunta violación de derechos humanos. Y si de la investigación resulta que se confirma que sí existió una violación de derechos humanos, lamentablemente, entonces procederemos a emitir la determinación en la forma de una recomendación, justamente haciendo este reconocimiento de la calidad de la víctima, de la persona que fue violentada en este sentido, y pues con las recomendaciones, los puntos recomendatorios que vienen emitidos para la autoridad señalada como responsable en ese caso en particular. ¿Cómo pueden hacer el acercamiento? Por supuesto, pueden contactarnos por cualquier medio, por redes sociales, por teléfono, a través de nuestra página de internet, por supuesto en algún evento en el cual nos encontremos, ya sea que sea auspiciado como el Premio Estatal de Derechos Humanos o cualquier evento que tengamos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a estar también, por ejemplo, ahora en el evento de las tardes de magia del 29 de este próximo miércoles 29, vamos a estar también ahí apoyando a la ciudadanía, puesto que somos parte del colectivo de las organizaciones que estamos en pro de la inclusión por las personas con discapacidad. Pueden también, pues cuando vamos a algún evento, a alguna escuela, a realizar alguna capacitación, de cualquiera de estas maneras, incluso si por cualquier razón se trata de niñas, niños y adolescentes y les da miedo y no tienen cómo contactarnos, pueden pedirle a alguien que darle sus datos para que podamos nosotros buscarles y acercarnos a la escuela o donde se encuentran para poderles auxiliar. Por cualquiera de estos medios pueden tener contacto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y desde ahí estaremos haciendo el seguimiento y el acompañamiento para que se pueda formular y formalizar su queja y entonces iniciar con el procedimiento de investigación. Y qué importante recordar que son personas las que están siendo vulneradas, que no son expedientes, que no son datos en una hoja. Y eso es algo que comentabas en tu discurso, Andrea, que las mujeres no son expedientes. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es este abordaje en cuanto regresemos de este corte.
Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos y estamos platicando con Andrea antes del corte. Estábamos en este tema de cómo platicas en tu testimonio en el Premio Estatal de los Derechos Humanos que las mujeres no son expedientes. Entonces, me gustaría que abones un poquito en esa parte de cómo visibilizar que las mujeres no son datos. Ok, bueno, pues para quienes han tenido oportunidad de leer el reportaje, tal vez ya lo han visto un poco, pero para quienes no, pues comento que en este reportaje nosotras pudimos, empezó digamos por el tema que se visibilizó al respecto de situaciones que tenían laborales, ¿no? Algunos trabajadores del instituto habían denunciado que justamente se estaban violentando sus derechos humanos y que parte de ahí también la comisión emitió algunas recomendaciones al instituto. Y esto nos abrió, digamos, la puerta de poder hablar con algunos de los trabajadores, a quienes agradecemos mucho porque sí marcaron una pauta para que pudiéramos empezar con la investigación. Y bueno, de ahí detectamos que había opacidad, ¿no?, en el tema de los recursos públicos, que había también malos tratos obviamente a los trabajadores, pero que también y principalmente había una falta de atención a las mujeres, ¿no? Porque los recursos estaban yendo hacia otros temas que no eran prioritarios y no para los propios apoyos que se tenían que destinar a las mujeres, y otras instancias tenían que entrar, pues digamos, en este sentido, pero pues era propiamente obligación del instituto el poder facilitar a las mujeres este tipo de recursos, ¿no? Entonces, en lo que yo menciono de que no es una mujer un expediente o una cifra, pues me refiero a todas estas mujeres con las que pudimos hablar y que tenían una situación de violencia y que requerían de manera muy urgente que alguien las pudiera apoyar, ¿no? Que tal vez son mujeres que no tenían un círculo de apoyo de amistad o familiar y que acudieron al instituto para poder tener este apoyo, ¿no? A lo mejor, como ya lo mencionaba, requerían alguna atención psicológica, también algún tema jurídico, o que incluso estaban en ese momento viviendo algún tema de violencia. Entrevistamos a una mujer que había sido acosada por su expareja, ¿no?, que la confrontó, e incluso hubo ahí un tema de que tuvieron un accidente vial, ¿no?, y esta mujer acudió al instituto y no le pudieron dar alguna solución cuando ella en ese momento estaba ya corriendo un peligro, ¿no? Entonces creo que pues es ahí precisamente donde deben de entrar las instituciones para poder evitar que esto llegue a más, obviamente también en la parte preventiva, pero cuando ya está ocurriendo es cuando más urge la atención, ¿no?, por parte de estas instancias. Y pues como lo comentaba, sí, las mujeres no son un expediente, sino que cada una está viviendo alguna situación, ¿no? Y aunque a veces no lo podamos visualizar, pues precisamente se requiere del apoyo, ¿no?, para que puedan salir ellas del círculo de violencia y para que puedan seguir viviendo su vida de manera plena y con respeto de todos sus derechos. Y qué importante es conocer nuestros derechos, empezando de ahí, porque cuántas veces no hemos visto que hay una situación de violencia hacia una mujer y no lo conoce, no lo reconoce. Y en este caso, Presidenta, ¿cómo podemos como comunidad, como sociedad, educarnos al respecto para conocer nuestros derechos? Claro, pues primero identificando, por supuesto, cuáles son nuestros derechos, porque luego también sabemos que hay situaciones en las que a veces se dan personas que creen que tienen derechos que no tienen, ¿no? Por ejemplo, hablando en el tema de pues los derechos de las mujeres, todavía nos encontramos en nuestras comunidades y en nuestras sociedades mujeres que creen que es su derecho que un hombre se levante y les dé el asiento en un transporte público, por ejemplo. Y eso, pues no es un derecho que tengamos las mujeres de pues tener esta prioridad en el asiento, mucho menos es nuestro derecho obligar a un hombre a levantarse y darnos ese asiento. Por supuesto es diferente si se trata de una persona que se encuentra en situación de embarazo o una persona que tiene pues alguna situación de alguna herida o que tiene una discapacidad. Ya estamos hablando de diferentes situaciones, por supuesto, las cuales sí tienen esta preferencia para que tanto hombres como mujeres se levanten y cedan los asientos en este sentido. Entonces, pues identificar con claridad verdaderamente cuáles son nuestros derechos es uno de los principales puntos, y también cuáles son nuestras obligaciones. Todavía tenemos lamentablemente
casos tan delicados como los que hemos visto a nivel internacional, como lo que sucedió ahora en los casos de Francia y de Giselle, y también por los temas de Corea, ¿no? Donde los esposos de estas mujeres las drogaban y después realizaban actos de agresión sexual muy fuerte en contra de ellas, pues poniéndolas a disposición de otros hombres que se prestaban para violarlas mientras ellas se encontraban inconscientes. Nos habla de una situación de una gravedad tremenda, extrema, de hombres que no entienden que es su obligación no violar mujeres. Entonces, cuando entendemos el fenómeno y el panorama desde lo más mundano, como pudiera ser un asiento en un camión, hasta algo verdaderamente tan delicado como que no es tu derecho drogar y después pues poner a tu pareja a disposición de otros hombres para que la violen, pues evidentemente estamos hablando de un abanico importante y pues termina en el caso más grave de la violencia contra las mujeres, que son los feminicidios. Entonces, la investigación que realizan las periodistas Grace Gámez y Elizabeth Ramírez, en este sentido, aterrizando un punto en particular dentro de nuestras comunidades, pues nos permite identificar que hay pues estas herramientas del Estado que requieren los ajustes necesarios para que verdaderamente puedan servir de apoyo. Como bien lo indicaba Elizabeth, las mujeres que no tienen esta red de apoyo son las que más necesitan a las instituciones del Estado, porque si tengo una familia que me ayude, que me apoye, pues a lo mejor tengo la oportunidad de tener las personas que me digan, oye, esto no, ¿qué te está pasando? Está mal, es violencia, vente a la casa, nosotros te cuidamos, ¿no? Tal vez tiene esa posibilidad, y digo tal vez porque no necesariamente tener familia equivale a tener una red de apoyo. Sabemos que también venimos de una cultura en la cual las familias también pueden ser violentas en el sentido de las creencias en particular que puedan tener contra las mujeres que específicamente no cubren el perfil que consideran que tiene que cubrir una mujer conforme a los estereotipos, ¿no? Pero pues tal vez tengan amigos, tal vez tengan pues dinero porque tienen un buen trabajo, tal vez tienen conocimiento porque estudiaron una carrera que les permite tener el conocimiento sobre sus derechos en un sistema legal, etcétera. Pero después tenemos estas otras mujeres a cuales se van sumando estas importantes capas de discriminación y de vulneración de sus derechos, mujeres que no tienen una formación profesional, que tal vez no terminaron ni la escuela, la secundaria, la primaria, mujeres que no tienen un trabajo propio, por lo cual no tienen un medio de sustento, mujeres que crecieron en hogares violentos y que han normalizado la violencia como parte de pues hasta los valores de una buena mujer y de una dinámica familiar que pudiera, a ellas se le enseñó que eso era lo sano y lo correcto, mujeres que a lo mejor no conocen ni siquiera el idioma porque vienen de comunidades indígenas, mujeres con discapacidad que no tienen la posibilidad de simplemente salir corriendo, ¿no? Y que pueden estar, que requieren la asistencia de alguien más para simplemente poder salir del espacio en el cual están siendo detenidas y retenidas. Cada una de estas situaciones, pues evidentemente el Estado y estos institutos que están creados para brindar el apoyo a las víctimas en este sentido, por supuesto esa es la labor tan importante que tienen que estar desarrollando, siendo la red de apoyo para estas mujeres que no la tienen. Qué importante, es que parece inevitable, pero regresamos a la importancia de la visibilización. Y me encantaría que regresando del corte, Andrea, nos platiques cómo fue trabajar en conjunto con Grace en este reportaje, a quien le mandamos un fuerte saludo. Regresamos después de este corte.
Regresamos a Por el Respeto de Tus Derechos. Estamos platicando con Andrea, ganadora del Premio Estatal de los Derechos Humanos en la categoría de periodistas y personas comunicadoras, y con la maestra Charlyn Ramos, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y nos estabas platicando antes de irnos al corte cómo fue este trabajo colaborativo con Grace, Andrea. Bueno, pues obviamente cada quien tiene su propio estilo, ¿no? Su propio punto de vista, su propia opinión. Entonces fue difícil en ciertos puntos, pero en realidad pues trabajamos muy bien, nos acoplamos muy bien, y creo que como ambas teníamos un interés muy grande en poder visibilizar la problemática desde el inicio que surgió la idea, cada una fuimos aportando diferentes pues aspectos hasta que ya logramos aterrizar esta investigación, y pues de ahí ir avanzando poco a poco, dividirnos el trabajo. Como pues deben de saber, nosotras trabajamos en diferentes medios de comunicación, cada una por su parte, y pues esto era un trabajo que hacíamos externo, ¿no? Entonces pues de repente era un poco difícil podernos pues apegar, ¿no?, a esto, pero fueron varios meses de trabajo. Pero estamos, creo que, muy satisfechos con el resultado, y principalmente por el alcance que se ha logrado tener con el reportaje. Y pues lo reitero, ¿no? O sea, lo importante es dar la visibilidad al reportaje, a la información que viene en él, y pues a los datos y a la problemática social que se expone. Entonces, pues satisfechas. Sí fue un poco difícil en ciertos momentos, pero muy satisfechas con los resultados. Muchas felicidades. Gracias. Y seguramente muchas personas que te están escuchando en este momento están inspiradas para continuar con esta labor. Y con eso quisiera cerrar el programa de hoy. ¿Qué consejo le darían a estas personas que están empezando o que ya tienen un trayecto en este camino del periodismo, de la comunicación? ¿Qué consejo les quisieran dar a estas personas? Pues evidentemente justamente el tema de la investigación que realizaron Grace y Elizabeth con este reconocimiento del Premio Estatal de Derechos Humanos también es el punto de no solamente reconocer esta investigación que generó alto impacto en nuestras comunidades y en beneficio de un grupo de atención prioritaria como son las mujeres, niñas y niños y adolescentes en Los Cabos, sino también el gran labor y el profesionalismo y el alcance que puede tener invertir estos tiempos, estos esfuerzos, este conocimiento, y también que es la primera vez que recibíamos candidaturas en dupla de manera histórica en esta parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y por supuesto son valores fundamentales para la defensa de los derechos humanos, el poder trabajar en equipo para poder alcanzar metas cada vez más elevadas. Así que por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues nuestro reconocimiento nuevamente por esta importante labor, nuestro agradecimiento también por el esfuerzo extraordinario, porque sabemos que estos grandes avances en nuestras comunidades siempre vienen a costa de un sacrificio personal que realiza cada una de estas personas que decide en este momento en el tiempo hacer lo extraordinario, y por supuesto nuestro reconocimiento por su gran labor y nuestro agradecimiento por los beneficios que nos brindaron a la comunidad en pro de los derechos humanos de las mujeres. Gracias, Charlyn. Pues de mi parte, bueno, primero obviamente agradecer también a Grace, ¿no?, que trabajó conmigo, lo hicimos en conjunto. Como lo mencionaba, pues creo que es un resultado muy satisfactorio el poder visibilizar este tema a través de nuestro trabajo periodístico. En Baja California Sur, en particular, como lo comentaba, de repente pues no es tan común el poder realizar este tipo de trabajos de investigación que son más extensos y que van más allá de la nota del día, ¿no? Entonces, pues mi consejo sería seguirse preparando, seguirse capacitando, ya sea de forma local, de otros recursos externos, ¿no?, de otros estados, de cualquier oportunidad que pueda salir para que se siga dignificando, lo reitero, esta profesión, y que cada vez sea mejor la calidad de información que nosotros podemos ofrecer a la ciudadanía, y que con ello pues se busque un impacto a nivel social, ¿no? Y por supuesto también agradecer a Equide, que fue quien nos postuló para este premio, muy agradecidas, y pues seguimos aquí trabajando para los demás temas que vengan.
Claro que sí, continuamos. Y pues muchísimas gracias por venir hoy, Andrea. Muchas gracias en casa también a Grace que nos está escuchando seguramente. Gracias por tu compromiso, por tu entrega y por hacer este acto extraordinario. Que sigamos impactando a más personas y tener un acercamiento mucho más próximo con estas labores. Muchas gracias por ser nuestra invitada de honor. Agradezco también al maestro Jorge que estuvo con nosotros en el primer bloque. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, presidenta. Charlene, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Recordar a las personas de que se unan nos acompañen al Teatro de la Ciudad el día de mañana, miércoles 29, pues 4:30 más o menos, para la tarde y la obra de teatro de Alicia en el País de las Maravillas, una tarde mágica con actuaciones especiales de personas con discapacidad y la Casa de Día. Nos despedimos, pero tenemos una cita el próximo martes aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Gracias. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10.